Bueno, hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos con nosotros hoy en su programa, nuestro programa de Mesa Central, donde queremos resumirle, contarle, tratar de explicarles bien los 3 temas más importantes de la semana. Juan Diego, tenemos muchas bajas hoy. ¿Qué pasó? Hoy no, hoy cambió Daniel por Diego. Hoy lesionado en el equipo. Y además, Daniel, mira, está otra vez el pollo solo. El pollo solo. Pero es que el pollo, ustedes no saben, fue que consiguió otro trabajo. Sí. Sí, ese que ha querido irse para Estados Unidos, que le tocó devolverse, pues resulta que consiguió trabajo. Veamos el nuevo trabajo del Pollo 2. Así que cuando se encuentren cuando vayan en bus, saluden al pollo. Estamos en todos los buses de Medellín. Excelente. Reporta sintonía al pollo. Bueno, nuestro primer tema, el Consejo de Ministros número 2, que para todo el mundo pareció aburrido. A la gente como que ya no le paró muchas bolas, aunque tuvo buen rating porque eran... Pero, bueno, es que antes de todo quiero denunciar, es que me parece un abuso del presidente Gustavo Petro sobre los canales privados. Es decir, lo que está haciendo Gustavo Petro, convirtiendo en alocución algo que no es alocución, porque hay un fallo de la Corte Constitucional de 2021, cuando, ¿se acuerdan que el presidente Iván Duque transmitía... Sí, en la pandemia. Prevención y acción se llamaba. Sí, que tenía que ver con que era darle instrucciones un poco a la gente de qué estaba pasando, pero eso fue muy polémico y empezaron también a decir que exageraba el presidente Iván Duque, pero ahora ya son 3 horas en las que es como si yo ponía este símil, porque teniendo canales públicos, es decir, Gustavo Petro pudiendo presentar su Consejo de Ministros en los canales públicos, no, les quita a los canales privados el espacio, se los toma durante 3 horas, como quitarles la audiencia. Es como si llegara... Y en el horario prime, pues. Exacto, si llegara a cualquier empresa que construya algo, el gobierno dice, no, hoy esta empresa nosotros nos la vamos a tomar para que toda la producción que haya hoy aquí sea para nosotros el gobierno. Esto es de verdad un abuso dentro de una democracia y va rayando con la dictadura y va rayando con lo que pasaba en la Venezuela de Chávez, pues que pasó tanto que ya acabaron con todos los canales, se tomaron la información. Entonces yo creo que hay que poner un pare ahí, pero pues dicho esto, haciendo este abrebocas de denuncia, de todas formas queremos es hablar del Consejo de Ministros. Nos acompaña además Nicolás Rivera, nuestro especialista en los temas de la Casa de Nariño desde Bogotá, pero lo que queríamos contar fue, porque en el fondo pues hubo situaciones simpáticas, ¿no? El ministro de Educación como que estaba durmiendo. O estaba recordando la sustentación de la tesis, que había fallado, de pronto estaba recordando. o está trabajando mucho por la noche para mejorar la tesis y entonces no logra... Que el presidente pues lo cogió de tema y se lo volvió a gozar. Se burló de él hasta... nunca vemos sonriendo hacia Gustavo Petro, pero aprovechó y se echó una burla a su ministro le echó una burla, pero también confesó que él nunca ha tenido una tesis, cuando en otras ocasiones Gustavo Petro, y podemos ver esos videos, en otras ocasiones Gustavo Petro ha dicho que él es doctorado y ahora ya reconoce, ya como a él ya como que no le importa nada, ya reconoce que ni siquiera hizo la tesis de maestría, que ni siquiera entregó la tesis de maestría. Pero bueno, lo de fondo en el Consejo de Ministros, y Nicolás me ayudará a argumentar mejor, es que el primer Consejo de Ministros había sido el de la insurrección y este Consejo de Ministros fue el del sometimiento. Vimos un gabinete completamente sometido a Gustavo Petro después de que él hizo la purga, porque recordemos que luego del Consejo de Ministros, pues la purga acabó prácticamente con la mitad de su gabinete porque se habían insubordinado, y ahora la situación es tan dramática o tan patética, diría yo, que ocurrió. No sé si vieron el caso de Gustavo Bolívar y del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que ellos tenían como las cuentas más o menos bien hechas y como el presidente les decía, no, 1 más 1 no es 2, entonces ellos como que se sentían... Los enredaba y terminaban como, por momentos, como queriéndole dar la razón al presidente sobre lo obvio. Veamos, por ejemplo,
el de Gustavo Bolívar. En Catatumbo le vamos a pagar a todos los 38.000 adultos mayores, 38.237. Incluye indígenas que no están civilizados y también población migrante que hay en esa población, presidente. 5.286 millones, que incluye el valor de la transferencia y los servicios financieros, pero yo con el Ministerio de Hacienda no ya... le pregunté cuánto cuesta los gastos administrativos, sino cuánto cuesta la totalidad de los 5.286 millones. No creo. De los 30, por un solo pago, presidente. Un solo pago de 230.000 por 12, ¿cierto? No, por un solo pago, presidente. No, pero es que yo estoy hablando del año. Ah, no, pues el año. Como me dijeron que se puede pagar solamente dentro de los 90 días de la excepcionalidad. No, ahí le informaron mal, porque fiscalmente podemos ir hasta el 31 de diciembre. Si se prolonga a mí me el estado de gustaría saber conmoción. esas cifras simplemente para hacer el No, ya le cálculo. multiplico por 12, más o menos son como unos... tendría que ser con Como unos recursos 60.000 ordinarios. millones costaría, presidente, de los ¿Cuánto? 12 meses. 60.000 millones, 12 meses. 70.000 dicen, ¿no? Para que ustedes hagan bien la cuenta. Estamos en marzo. O sea, 9 por 6, 50, serían 54.000 millones. Más o menos ahí, por ahí. Sí, porque es que lo de Gustavo Bolívar, pues estaban como haciendo unas cuentas de servilleta. Es decir, lo que llama mucho la atención es que la conmoción interior la convocaron ya hace más de un mes y medio, o un mes largo, no sé, 40 días. Y todavía no tienen claros los datos. Es decir, ¿cómo puede ser? Y entonces el uno le dice, no, presidente, es que yo aquí tengo, eso puede ser Hasta tanto. hasta diciembre cuesta tanto, pero estamos en marzo, entonces ¿cuánto cuestan estos 9 meses que faltan? Pero además ni es exacto, entonces eso es aproximado, no tiene un papel, pareciera que tuviera, y entonces dice, no, entonces uno dice, de verdad qué planeación y qué seriedad la que hay en este gobierno, pero además el presidente le dice, no, multiplique eso por 12, pues ¿cómo así si ya estamos en marzo? Eso no se multiplica por 12 y no por 9. Es que si los que tienen que saber no lo saben, no tienen las cuentas claras, que esperan que entienda la gente. Es que lo que pasa con este Consejo de Ministros es que fue muy revelador de todo lo que es el gobierno. Entre que Gustavo Petro quiere imponer toda su ley a como de lugar, contra la técnica, contra las matemáticas, contra todo, y entre que todos se le someten y en que son unos improvisadores profesionales. Porque el otro video, miremos el de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Escuchémoslo. Están terminando y entran los 102 que inician. Si hay 1.000 personas por equipo, está Hay territorializado. 103 vienen siendo 800 personas que van a estar en el territorio. Bueno, 800 estamos hablando de, 102 médicos. ¿cuántas personas en total? 64. No son 100, sí, son 102 equipos y cada equipo está compuesto entre 7 y 8 personas, dependiendo. Estamos hablando de 64.000 a 70.000 personas. No. A ver, ¿cómo es? A ver, cada equipo representa, cada equipo son entre 8 y 7 personas. De composición. Sí. ¿A cuántos atienden? Ahí viene. Tiene que atender este territorio que más o menos son de cerca de casi 300.000 personas que tenemos en el territorio. A ver, si ponemos 1.000 personas por equipo, entonces estos 83 atienden 83.000 personas, ¿cierto? Estas que están aquí, que usted presenta, que tienen que ser en sus casas, que como es campesino, es básicamente rural. Y entonces el ministro... a mí me pareció muy chistoso. Era el ministro diciéndole, presidente, son equipos de 7 y 8 personas. Entonces él decía, entonces si son 1.000 personas por equipo, ¿cuánto nos vale esto? No, presidente, es que son 102 equipos de 7. Y el presidente seguía insistiendo en 1.000 personas, entonces las cuentas no les daban realidad. Es decir, era como la misma repetición de lo que había sucedido con Gustavo Bolívar. Yo no sé, Nicolás, usted... ¿Cómo observó ese Consejo de Ministros y si estas cosas le parecen reveladoras o no y qué otros elementos nos puede añadir? Luz María, pues hay elementos que la gente no vio y que dicen mucho de este segundo Consejo de Ministros televisado.
Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez no asistió, sigue molesta con el presidente. Ella fue la primer funcionaria que levantó la mano y dijo: no estoy de acuerdo con la presidencia de Benedetti y de Laura Sarabia en el gabinete. Eso no se rompió del todo, es decir, si eso venía roto, se rompió del todo. Al día de hoy la vicepresidenta no tiene funciones asignadas en el gobierno, ya no es ministra de la Igualdad. Adicionalmente no estuvo la exministra Susana Muhammad, que fue la segunda que le expresó sus molestias al presidente. Llegaría ella al DNP a reemplazar a Alexander López, que es el DNP es uno de los grandes protagonistas de la intervención en el Catatumbo. Planeación nacional, sí, planeación nacional. Uh-huh. Entonces este Consejo de Ministros tuvo ausentes y los presentes estuvieron, a diferencia del Consejo de hace un mes, como decía usted, contenidos, medidos, concentrados en la conmoción interior, pero con varias problemas a la hora de expresar lo que el gobierno supuestamente ya está implementando en esta región que tiene una crisis humanitaria. Le doy un dato nada más. La directora del programa de sustitución de cultivos, Gloria Miranda, que en redes sociales causó, digamos, usted la estaba atención como por muy su interesada en física, ella, ¿no? etcétera. Usted quería que conversáramos de ella y vio a ver cómo incluíamos encontró el espacio. Encontró el espacio para incluir el tema, ¿ah? Es que lo que me parece curioso es que nos concentramos en la belleza de la funcionaria y no le paramos bolas a lo que dijo, y entonces revisamos con expertos algunas de las propuestas que hizo, y por ejemplo, 2 de ellas son casi que irrealizables en el territorio según los mismos expertos. Por ejemplo, darle 1.200.000 a los campesinos para que sustituyan cultivos de uso ilícito. Los expertos nos dicen, eso ya lo empezó a hacer ella misma en el Cauca y en el Putumayo hace 2 años y no ha funcionado. Segundo, 25.000 hectáreas quiere erradicar el gobierno según prometió el presidente Petro. Es la mitad del número de hectáreas que tiene el Catatumbo, la mitad del número de hectáreas de cultivos ilícitos, y la meta es básicamente imposible porque la meta de erradicación del gobierno pues ha sido paupérrima. Entonces, eso es supuestamente lo destacable del Consejo, que era la intervención en el Catatumbo, pero lo que nos dimos cuenta es que el gobierno, en el caso del Catatumbo, anda perdido y tiene otros signos en los cuales sus funcionarios pues se contuvieron. Estuvo Augusto Rodríguez, esta vez en silencio, no intervino, por ejemplo, que fue un gran protagonista la vez anterior, y el mismo Benedetti sentado a la izquierda del presidente. Benedetti siguió en su misma función, él siguió simplemente tomando nota, ¿no? Exactamente, y dijo, antes del Consejo en el Congreso, dijo: a mí en el primer Consejo de Ministros me cogieron de bobo. Pues sí, él está ahora, él la vedette ahora del tema. Pero mire, es que lo de Catatumbo, me parece, varias de las cosas que usted menciona, que estaban perdidos en el Catatumbo, ya usted nos plantea cómo esto que están proponiendo de sustitución de cultivos pues es irrealizable o tiene muchos problemas. Entonces eso se suma a las cuentas alegres, lo cual nos quiere decir que lo del Catatumbo ha sido solo un show mediático del presidente de la República, porque entonces ni saben, ni tienen preparado nada, ni saben las cifras, y lo que están proponiendo ha fracasado o es irrealizable. Entonces realmente qué pecado con la gente del Catatumbo que el presidente de la República y que el gobierno nacional estén utilizándolos para hacerse propaganda. El segundo punto que usted dice que me parece interesante es que ya no hay vicepresidenta, entonces tampoco ya no hay jefe de despacho, ya no hay primera dama, es decir, no habíamos tenido un presidente tan solo en la vida como este presidente de la República. Realmente en el Palacio de Nariño medio espantan. Por ahí camina el catalán Xavier Vendrell, por ahí llegó una niña pequeñita, pues me da pena porque es una profesional, pero realmente se ven muy amateurs, muy con poca trayectoria los que lo están acompañando. Entonces la soledad del presidente cada día se acentúa más y en esa medida pierde mucho también la democracia. Y el tercer punto es que usted menciona que Alexander López sale, el de Planeación Nacional. Ese punto es muy importante, que además Susana Muhammad va allá, porque es que Susana Muhammad, yo no sé cómo se va a sentar Susana Muhammad con Benedetti. Es decir, pero se le va... Lloró y juró que no se iba a sentar en la misma mesa con él. Y es de las, ¿cómo se llaman? Feministas acérrimas, pero le va a tocar, porque es que Susana Muhammad sin Petro no es nadie. Ella se ha hecho un nombre, un pequeño nombre, pero si ella sale, ¿qué hace?
no puede, si ella se quiere lanzar a la alcaldía de Bogotá, es mucho tiempo sin nada que hacer. Le va a tocar quedarse en Planeación Nacional. Pero además, va a salir Alexander López. Que es un tema muy importante políticamente, porque Alexander López es el verdadero líder hoy del polo, porque Iván Cepeda está concentrado y siempre ha estado metido en el juicio contra Uribe. Sí. Él no lidera, en cambio Alexander López es el verdadero líder del polo. Si el polo sale del gobierno, va a tener que hacer el petrismo transacciones con el polo y no sería extraño que el polo se mueva hacia otro sector político para las próximas elecciones en caso de que entonces, porque Alexander López es muy de la vicepresidenta Francia Márquez y el trato que le han dado a Francia Márquez, pues él es uno de los primeros que se molesta. No, y otra cosa que yo creo que vale la pena apuntar, un cuarto punto, es que definitivamente, y parece más evidente, que el presidente Gustavo Petro no le va a dar sus banderas a Gustavo Bolívar para que sea su candidato. Lo veíamos ahí en el Consejo, cómo le corregía las cuentas, que lo dejó en visto las semanas pasadas. Creo que es más evidente que Bolívar en cierta parte se puede quedar en este gobierno y no ser el abanderado de Gustavo Petro para las próximas elecciones. Pues de hecho lo dijeron, exactamente, dijeron que se va a quedar. Y otro punto, pues tal vez como ya para cerrar este capítulo, es que realmente que Laura Sarabia se siente en el mismo Consejo de Ministros de Armando Benedetti, después de cómo Armando Benedetti la trató, después de que ella fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciarlo por violencia de género. Ese gobierno, ese gabinete no es creíble, pues desde ningún punto de vista. Cómo esta mujer lo tiene denunciado y se sienta al lado de él, y además pues le dio al presidente de la República, que fue un libro sobre el ego. Sobre el ego, ¿qué iba a contar Nico al respecto? Nico. Sí, le regaló un libro que dice que el presidente, que lo que más les llamó la atención es que hay que tener el ego bajito. Y a la izquierda, Benedetti, que es el gran ganador de esta jornada, y añade un elemento adicional muy rápido. Benedetti ya no solo es el ganador y la sombra del presidente, sino es el gran jefe de campaña con lo del Frente Amplio, que es la propuesta que el presidente lanzó, en donde Alexander López, como decían ustedes, es uno de los protagonistas, pero hay un montón de actores de la izquierda alrededor de esa figura para que no se quemen en las elecciones del 26. Eso significa, como decía Diego, que Gustavo Bolívar y otros petristas se medirían en una consulta en octubre y luego se volverían a medir en otra más amplia en marzo. Está resolviendo una duda jurídica. Y el gran, y lo dijo de frente, lo dijo textualmente, el gran jefe de campaña de esa estrategia es Armando Benedetti. Esa es otra grosería de parte del gobierno con los colombianos. Como el ministro del Interior, pagado con recursos públicos, participa en política, claro, le hace campaña a un solo partido político. Él es el mismo que tiene que estar al frente de un comité que se llama de garantías electorales. El ministro, ¿cómo va a ser? Es decir, realmente el descuaderne del Estado colombiano por parte del gobierno de Gustavo Petro cada día es más grave y no sabemos hasta dónde va a terminar. Pero entonces le dio el libro, Laura Sarabia, para concluir, le dio el libro sobre el ego, que no sabe, me imagino yo, que no era para referirse al ego del presidente Gustavo Petro, sino que era para criticar a sus compañeros del anterior Consejo de Gobierno, a los que el presidente acusó de tener un ego muy desmedido y de estar actuando por les costó su ego, la salida y la purga. Exactamente, y el ego del señor presidente Gustavo Petro, que nos tiene aquí en el país un poco enredados, pues ese, ojalá lea el libro y algo aprenda. Me acordé de una frase que escuchamos en la alcaldía pasada acá en Medellín a propósito de este nuevo Consejo de Ministros, de este nuevo gabinete, y es: lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Exactamente, la realidad no existe, la realidad es lo que mi jefe pueda pensar. Este pollo no se fue a trabajar al bus porque este no suena. Por eso fue. Mire que sí suena. Un poquitito. Es que está más arriba. Hay que ponerle trabajo al pollo, si no este también se nos vuela. Hay que sonarles el pescuezo. Invitamos a todos los que están viendo el podcast de Mesa Central para que se suscriban, @periódico El Colombiano en YouTube. Tenemos 109 mil suscriptores en este momento y sigue hemos subiendo. Subido, por favor. Y para que nos sigas, sí,
Dele. Compartan en todos los grupos, a las tías, un saludo a todas las tías, las queremos mucho y acá son grandes protagonistas en Mesa Central, y también para que sigan todo nuestro contenido en Instagram. Tenemos reels de historia de Antioquia que estamos estrenando cada semana un nuevo capítulo, y todo el material que produce el equipo audiovisual del Colombiano en YouTube, @Periódico El Colombiano. Entonces Juan Diego habla de las tías y dice que las quiere mucho, y luego va y les muestra ese pedacito y queda como un príncipe con los ellas. sábados quedó como un príncipe. Bueno, y en este bloque es la reforma a la salud, que finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes. Nos acompaña Camilo, que es nuestro periodista especializado en los temas de salud y la reforma. Yo lo veo usted como mostrándome. ¿Está donando sangre ¿Usted o qué? qué me Está quiere hospitalizado. mostrar? ¿Qué me quiere mostrar? No, mentira, a Dios gracias no está hospitalizado. Esta es una manilla, que es una campaña que están haciendo un grupo de pacientes, de organizaciones de pacientes de Colombia, que se llama Ayer Pacientes, Hoy Dolientes. Entonces Okay. es una... es sobre la reforma. Es sobre la reforma a la salud, de lo que está, no solo de la reforma, del manejo que se le está dando al sector salud. Entonces pues están repartiendo estas manillas, que uno le pone el nombre y porque se alza la voz. Yo quiero Yo una. le mando Bueno, a listo. traer una. Porque el segundo tema que queremos tratar, aunque podría ser más bien el primero, pero bueno, lo dejamos de segundo, era la aprobación en la Cámara de Representantes de esta segunda versión de reforma a la salud, que finalmente con la llegada de Armando Benedetti el gobierno logró destrabar esa reforma que estaba muy enredada, y ahora pues pasa al Senado de la República. Para quienes creemos que esta reforma es perjudicial para la salud, hay que decir, una reforma perjudicial para la salud de los colombianos, pues tenemos toda la ilusión de que en el Senado de pronto no pase, porque realmente no es buena para un sistema de salud que ha sido útil para el país. Pero le doy la palabra a Camilo. Dinos los 1 o 2 puntos que son más críticos de la reforma. Yo creo, Luz María y pues televidentes, que el punto más crítico es el que tiene que ver con la ADRES, que va a ser el pagador único, una gran entidad en el sistema de salud que se sueña el gobierno, que es lo que está en camino, porque va a tener 27 funciones, que son muchas de ellas nuevas a las que actualmente tiene. La más problemática de ellas sin duda es la de hacer auditorías. ¿Esto qué es? Que revisar las facturas que presentan los hospitales, las clínicas, los laboratorios, para revisar que lo que se esté cobrando a la ADRES, que va a ser el pagador, el que maneje el banco de la salud, pues sea efectivamente lo que se está prestando. ¿Eso qué significa? Porque las EPS que actualmente hacen ese trabajo, pues se les quita esa función de hacer auditoría, la va a pasar a ADRES, pero digamos que el problema que se advierte ahí es que la frecuencia de uso, es decir, la cantidad de veces que las personas van al médico en Colombia, es más o menos como de más de 200 millones de usos al año. Van a tener que revisar 200 millones Entonces, de facturas. al mes son como 19 millones. Y la ADRES tiene una planta de trabajo de 220 personas. No, eso va a colapsar. Eso ya colapsó. Imposible. Es decir, con las matemáticas ya colapsó. Pero vale la pena detenernos un poco ahí para entender, porque es que la ADRES lo que significa es que va a tener una sola persona, el director de la ADRES, va a tener a su cargo, discrecional de alguna manera, 90 billones de pesos que se facturan en salud al año. Eso en manos de una sola persona, que eso va a terminar siendo un botín burocrático. Es decir, la salud hoy no funciona del todo bien, pero de todas maneras, va a mejorar. el hecho de que las EPS fueran como una especie de intermediario, de alguna manera descentralizaba eso y ejercía mayores controles. Al perder una capa de la administración de esos recursos, se vuelve algo muy centralizado y, como usted dice, primero de muy difícil control, porque ¿quién va a revisar todos esos trámites? Imposible. Pero además va a estar cada 4 años a discreción del presidente de la ADRES, que ponga el presidente de turno. Entonces puede llegar a politizarse mucho en caso de que llegue un gobierno que quiera utilizar ese dinero como un botín. Es decir, es realmente un peligro público.
Y eso en el caso menos peor, digamos, desde la politización, pero también póngase usted a pensar ese gran nivel de trabajo para tan poquitas personas, que era una de las advertencias que hacía las representantes Katherine Jubinado y Jennifer Pedraza, que es 220 personas para ese gran trabajo, pero piense también pues en la liquidez, que es como las finanzas de las IPS, que son las clínicas y hospitales, y están pasando facturas, y pues no hay capacidad humana que pueda hacer 86.000 al mes, que eso es un imposible humano, pues van a empezar a tener problemas financieros, y eso es lo que va a terminar ocurriendo, pues el cierre de servicios, que no les paguen al talento humano. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy en día pues, va a empeorar con ¿Qué está pasando hoy? Que a pesar de que están las EPS y que hay una segunda capa, pues entonces la ADRES está muy demorada en pagar, y sobre todo a las EPS del Estado, a las EPS que intervino el Estado, entonces por eso se han cerrado cuántos servicios, es que el número ya es dramático. Iba a decir que vimos el ejemplo piloto con lo que pasó con la salud de los maestros desde mayo del año pasado, que es este mismo sistema adelantado, había tenido 1000 problemas y los maestros se han rebelado, han criticado el proceder porque se han demorado todavía aún más los servicios que antes, que digamos es la prueba de que solamente se concentra en un actor todo. Sí, cuando hay un pagador único y pues sin la capacidad humana y laboral pues para hacer el trabajo que tiene, que después eso es, a menos que contraten un robot, y contando que esas 220 personas pues hagan auditorías, porque no todas tienen la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Para no irnos mucho más en más detalles, de todas formas es que nunca tenemos que olvidar el contexto, que es que teníamos un sistema de salud, es decir, antes de la Constitución del 91 o antes incluso, pues teníamos el sistema de los seguros sociales, que como se ha dicho, solo tenía una cobertura del 23% de la población, y la demás gente estaba a sus libre albedrío, es decir, si lograba hoy por hoy, pero ¿qué pasó? En 30 años se logró un cubrimiento prácticamente universal del 100%. Quien va a pedir salud puede que se le demore, pero lo atendían, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Que ya las EPS no le tienen que responder a usted. Uno hoy va y le dice a la EPS, o reclama contra la EPS, o pone una tutela contra la EPS. Pero ya hoy, ¿de quién va a defender cada persona? A nadie. Se la puede poner a la gestora, o a la red integrada o integral, o al CAP, o como dice el ministro de Salud, al Estado, que es una respuesta como, bueno, ¿el Estado es quién? Él es el presidente, el ministerio. Entonces la gente va a quedar lo mismo que pasaba antes del 90, que lo que pasaba es que la gente se gastaba, hay cálculos hechos, se gastaba de su bolsillo el 42% en temas de salud. Es que en Estados Unidos, como tienen un sistema no tan bueno como era el de Colombia, todavía hay gente pagando lo de la pandemia. Es decir, en la pandemia, ¿quién tuvo que pagar qué? La gente entraba a un servicio de salud. Era como un crédito del ICETEX, pero para salud. Exacto. Y la gente ahora tenía el derecho a lo mismo que tiene derecho todo. Y ahora esto es lo que están destruyendo, con un argumento que es el que han vendido, de que es preventiva. Oía yo a María Eugenia Lopera, que ahorita hablamos de María Eugenia Lopera, que es una congresista antioqueña, oía decir que es que a su hermano se murió porque no le detectaron a tiempo un cáncer. Es que la salud preventiva tampoco logra detectar tan a tiempo el cáncer. Es decir, los grupos, los equipos, el video que vimos en el primer capítulo de los equipos básicos de salud. El conteo, ni que era el presidente sabe cuántos equipos básicos, pero la cuenta que hacía el ministro de Salud es que tienen, hablaba de 102 equipos, de 7 u 8 personas. Esos 102 equipos no van a dar la vuelta ni en un año a todo el país. Es decir, esos equipos preventivos van a llegar dentro de 2 años, y el cáncer no tiene espera. Es decir, si le dio, ya le dio, y dentro de 2 años pues ya no está el señor. Entonces es que da indignación que personajes. Primero es que la reforma de salud quedó en manos de una persona que tiene muchos problemas de corrupción, o muchos casos de corrupción, como Armando Benedetti, que se fue a comprar a los congresistas, y a los congresistas que también tienen problemas, o por lo menos son muy cuestionados. María Eugenia Lopera. Claro, representante a la Cámara antioqueña, ficha de Julián Bedoya. Imagínense, ficha de Julián Bedoya, que ni siquiera fue capaz de ganarse el cartón, el grado en la universidad, en sana ley. Entonces, terminan juntándose unos personajes
para cambiar el sistema de salud colombiano. Es que realmente no podemos estar en un mundo peor, porque es que me parece interesante lo de los equipos en territorio. Cuéntenos un poco cómo es que funciona eso, que es prácticamente para él es como realmente como lo más no se va a importante enfermar la gente por eso. más importante de la reforma. Esos son unos equipos que son como 7, 6 personas que lo componen: un médico, una enfermera, una psicóloga, un trabajador social. Yo hablé con una, era una persona que trabajaba en unos equipos básicos en el departamento del Meta, era una psicóloga, entonces ella me explicaba que pues van así, pues casi que casa por casa, los barrios populares. Llegan 7 a la casa. A la casa, entonces al señor, a la señora le toman la atención, lo pesan, lo miden, le dicen usted cómo se siente, eso lo meten en una base de datos que son Excel pues interminables, eso lo ponen como en un sistema de información y le hacen un seguimiento y hasta ahí queda. Entonces como que si encuentra a alguien que está enfermo pues lo mandan al médico, bueno, pues eso pero como sí, que queda así. Que a uno le midan la atención y todo no va a detectar el cáncer. cáncer. Un estetoscopio mágico pues que detecte. Y que se quede una semana en la casa de la gente, pero más o menos funciona así. Pero digamos que hay estudios, hay gente que se ha dedicado como a evaluar eso de qué tanto impacto puede tener la salud preventiva en, valga la redundancia, prevenir una enfermedad a tiempo. Entonces digamos que algunos datos indican que puede que usted pueda, pues sí, ver con anterioridad una enfermedad, una dolencia así, pero pues lo que va a hacer es alargar el tiempo. Igual se va a enfermar y va a tener que gastar plata de la salud. Claro, pero mire lo que es una mal copia de algo. Esto lo copió Gustavo Petro de los territorios saludables de Venezuela. ¿Y por qué a Venezuela por qué a Chávez, que lo hizo Hugo Chávez? ¿Por qué a Hugo Chávez le funcionó al principio? Porque la salud en Venezuela era muy mala, no tenían un modelo como el de nosotros. Ellos venían de muy mal, y entonces trajeron a una cantidad de médicos cubanos, los pusieron a recorrer los barrios y por primera vez todas esas comunidades tenían atención en salud, pero que no es lo que pasa acá, es que acá la gente tenía salud. Entonces, luego, ¿qué pasó con el tiempo en Venezuela? Se volvió un desastre, eso se vino abajo, el desabastecimiento, los venezolanos se vienen para acá a que los operen, no tienen medicinas, es decir, eso fracasó. Y allá gradúan médicos como fotocopiándolos además. Exacto. Entonces, Gustavo Petro lo aplicó en Bogotá y lo aplicó, entre otras cosas, para hacer propaganda. Lo que hacían esos equipos en el territorio en Bogotá era distribuir el periódico que él hacía, que se llamaba Colombia Humana o Bogotá Humana. Distribuían, una de las tareas era distribuir la propaganda del presidente, del entonces alcalde, y ahora probablemente también los van a utilizar para llevar el periódico Vida, del cual ha impreso muchísimos ejemplares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es otra vez una copia de un proyecto ya viejo, ya fracasado, para destruir todo esto. Las EPS, algunas EPS, yo que vivo en unas EPS, mi EPS me ha llamado a veces, me ofrecen posibilidades de medicina preventiva. Es decir, las EPS hoy, las serias, hacen medicina preventiva. O sea, no se está inventando nada nuevo. Entonces, ¿Y qué va a pasar entonces en estos dos debates que quedan en el Senado, en Comisión Séptima y en pues, la plenaria? ¿Qué posibilidades tiene la reforma? Pues Armando Benedetti ayer dijo que tenían los votos para pasarla en Senado. Él dijo que ya tenía los votos. Fue ahí donde la primera versión de la reforma se cayó. Ellos se les cayó en el tercer debate en la Comisión Séptima, cuando pues un grupo de los senadores del Partido Conservador, de la U, del Centro Democrático y el Conservador se unieron y lograron hundirla antes incluso de que se empezara a debatir la historia de la representante antioqueña. Claro, sí. la senadora antioqueña de la ASI, que tuvo un papel fundamental porque ella entendió que no podía aprobarse esa. Ojalá ahora la conciencia de muchos de eso, porque de todas formas, yo creo, puede pasar en el Congreso, pero ha tenido tantas irregularidades que difícilmente pasa en la Corte Constitucional. Pero de todas maneras hay que decirle, todos ustedes que son ciudadanos, si tienen representantes en el Congreso, si han votado por algún congresista, háganle la bulla, por Dios, que es que no se puede aprobar una reforma que ya el sistema ya se ha dañado mucho, pues es decir, con las intervenciones, con todo lo que el gobierno ha hecho, porque el gobierno ha hecho una reforma paralela hasta donde ha podido y lo ha venido destruyendo, pero ojalá no se acabe de destruir, porque de verdad es la salud. Incluso decían, no es la salud de las personas adineradas, puede que no esté en riesgo,
lo que está en riesgo es la salud de quienes tienen menos posibilidades porque no van a poder llegar a un médico que los atienda en ese nuevo, no sistema, sino desorden de salud. Oiga, y nuestro tercer tema tiene que ver con economía, pero también con política, porque resulta que escribimos un editorial que se llama Antioquia a pesar de Petro, en el que contamos unos muy buenos resultados que tuvimos económicos, pero la gracia es que el presidente Petro nos contestó al editorial como queriendo decir, no, ustedes están completamente equivocados en lo que están opinando ahí, y nos cambió toda la teoría, y bueno, y le respondimos, pero ahorita contamos, pero primero vamos a contar qué es esto de Antioquia a pesar de Petro. Diego, es que la Cámara de Comercio entregó la semana pasada unos resultados que muestran que en medio como de la crisis que se siente en el país o de un país caminando muy lentamente en materia económica, pues Medellín y Antioquia se destacan en ese panorama nacional, ¿no? Sí, Luz María, y yo creo que muy bien titulado lo de Antioquia a pesar de Petro, porque mientras uno ve que el país va rezagado, que la economía apenas empieza a reactivarse, Antioquia va y en el 2024 da la sorpresa. Colombia crece 1,7% y Antioquia crece 2,5%, un crecimiento mucho más grande que el del país. Informa la Cámara de Comercio, por ejemplo, que las exportaciones desde el departamento, que tradicionalmente han sido las más altas de todo el país, estuvieron impulsadas por banano, café, flores, pero otra buena noticia... Pero además crecieron. Además crecieron, y otra buena noticia es que se crearon casi 30.000 empresas en el departamento. Hubo un crecimiento en la creación de empresas cuando la economía está golpeada, la economía del país viene rezagada, viene lenta. En Antioquia parece que la situación fuera otra, como usted lo dijo en el editorial, a pesar de Petro. Es que realmente lo que queríamos plantear era la paradoja. Gustavo Petro se la pasa atacando a los empresarios paisas, diciendo cada vez que tiene la oportunidad le lanza un guayazo ahí. Que el tema del GEA, que siempre lo menciona. Sí, una cosa terrible, que todos... Pero paradójicamente, las cifras de Antioquia y de Medellín, por ejemplo la de desempleo, es que un desempleo histórico, una caída del 6,9%, Medellín ha tenido desempleos hasta el 30%, pero ahora tuvimos un nivel de 6,9%, eso le ha ayudado a que el país también baje el desempleo. Entonces las cifras de Medellín y de Antioquia positivas en materia económica le permiten paradójicamente a Gustavo Petro sacar pecho sobre sus indicadores económicos. Esto había pasado ya, hay un déjà vu con lo que pasó en diciembre también, creo que es la misma situación en la que él quiso llevarse los créditos por la baja del desempleo y por la baja de homicidios, que también era una situación similar. Siempre es esperando las cifras de Antioquia para ver qué créditos tiene el gobierno nacional ahí. Y a pesar de que si hay un departamento al que él agrede sistemáticamente, es Antioquia. Y Antioquia es la que le permite dar las poquitas buenas noticias, que pues no es la única, seguramente hay otras regiones que también contribuyen bien a esos números. Pero entonces mírelo, es que la respuesta de Gustavo Petro fue sobre nuestro editorial, dice: ¿y por qué no pensar de otra manera, señores del colombiano? Les propongo lo siguiente. Las grandes oleadas de violencia que sufrió Antioquia y Medellín están ligadas a la destrucción de la industria urbana y la economía cafetera hecha por un grupillo neoliberal que gobernó Colombia y Antioquia y que pensó que todo consistía en tener tierra y no en hacerla producir. Este gobierno, al proteger la industria de confecciones y calzado, logró su reactivación, es decir, se refiere a él, y a la disminución sustancial del desempleo. Se atribuye él el tema del desempleo. El crecimiento popular de la industria del café ha logrado disminuir sustancialmente los índices de violencia y Medellín ha logrado ser una de las ciudades capitales menos violentas de Colombia. Ahí hace referencia a lo que usted dice. Y menciona que hay un viejo librito que escribió Hernán Echavarría Olózoga en el que él se inspira para mirar todo lo que pasa en la economía antioqueña. Entonces, casi que esa reflexión que él hace se cae de su peso, pero de una manera tan sustancial que uno como que ni tendría que responderle. No, y uno lo puede ver con datos, por ejemplo, lo que decía Juan Diego, el gobierno, más que un apoyo, ha sido un palo en la rueda para Antioquia, porque, por ejemplo, cuando uno ve las cifras de la Cámara de Comercio, uno ve exportaciones, turismo creciendo y arrastrando la economía antioqueña, pero uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está bajando? ¿Qué es lo que nos impide crecer más? Es el tema de la infraestructura, la vivienda. ¿Qué ha hecho el gobierno con Antioquia? El tema de las vías, las ha dejado financiadas. La responsabilidad del gobierno nacional es la que nos tiene atrasados. Las partes que le corresponderían al gobierno nacional es son las
las que están mal. Podríamos crecer más con un apoyo del gobierno, pero pues está haciendo más bien que un apoyo, un palo en la rueda para ese crecimiento. Entonces le respondimos desde el colombiano, porque se caía de su peso como los argumentos de él, pero decidimos responderle porque estaba refiriéndose a nuestro editorial y queríamos argumentar bien nuestra posición. Y lo leo porque en realidad ha tenido mucha acogida esa respuesta. Entonces le dijimos: presidente, lo que ocurrió en Antioquia fue exactamente al revés de lo que usted está diciendo. Fue el resurgir de los empresarios lo que ayudó a construir una ciudad en paz, atractiva para el turismo, para la inversión extranjera, y ese proceso arrancó en el año 2000, no en sus 2 años y medio de gobierno, en los que solo le ha prestado atención al departamento para atacarlo. El librito de Chavarría es del año 78 al que él se refería, y esas teorías fueron justamente las que frenaron la economía antioqueña y la de Latinoamérica. Y le dijimos: cuando quieras, bienvenido a Medellín, porque poco viene, solo desde allá, desde Bogotá, reclama sus créditos. Cuando quiera, es bienvenido por aquí para que vea cómo Medellín y Antioquia se están reinventando, para que sienta cómo vibra aquí la industria creativa y el turismo, cómo en cada esquina nace un emprendimiento, muchos de ellos de alta calidad, conectados con el mundo, porque es que en realidad el presidente no se ha dado cuenta, él sigue pensando que todo es agro, que todo, no, todo lo que nos hizo crecer, como decías, son todas estas nuevas industrias donde hay una cantidad de creadores antioqueños construyendo en la creatividad, con el empuje de sus antecesores, de sus antepasados, están conectándose con el mundo de las tecnologías, de la industria creativa, de la industria musical, y eso nos tiene muy bien posicionado, nos tiene de verdad, a esta región la tiene disparada. Y a propósito de lo que dice, un dato extra, y es que hace una semana incluso lo referenciamos, Medellín, según un estudio, es la 5ª ciudad de Latinoamérica más atractiva para las empresas globales en términos de talento, es decir, entre tantas ciudades que hay aquí en Latinoamérica, somos una de las 5 en las que las empresas multinacionales como Amazon, las grandes tecnológicas que ya están poniendo los ojos en Medellín, vienen a buscar talentos en toda la región. Y hemos hablado, Luzma, a propósito de la inversión que habla Diego, de todas las tareas pendientes que tenía el gobierno nacional con Antioquia, que claro, en infraestructura nos hacemos una lista larga sumando el metro de la 80 que está parado, las inversiones de 2024, las vigencias futuras que no se han desembolsado. A pesar de todo eso, no se ha frenado. El Toyo es el mejor ejemplo. ¿Qué hizo la región? Asumió la parte del tramo que tenía que construir el Invías y lo asumió con una inversión que supera los 300.000 millones y lo va a construir de cuenta de la plata de la región. Pero se le siguen sumando los subsidios de vivienda, la plata para terminar las vías 4G. Claro, es que él reclama que él es el que ha generado todo esto en Antioquia, pero lo que decíamos y lo que estás tocando, los subsidios, el punto más bajito es el de la construcción. ¿Y por qué está bajito el de la construcción? Porque él suspendió los subsidios de Mi Casa Ya, que es la vivienda para los más necesitados. Lo suspendió, entonces esa parte está prácticamente frenada y congelada en Antioquia. Con eso, eso al contrario, es medio negativo, no se cuenta con eso porque no nos está permitiendo crecer. Y lo de la obra pública, la que mencionaba, la del Toyo, la del metro de la 80, todas esas cosas que prácticamente en el gobierno de Gustavo Petro han quedado congeladas, entonces tampoco, y eso también se lo decíamos en la respuesta. Entonces, le decíamos que, pues, como si fuera poco, Antioquia le aporta su presupuesto 40 billones de pesos en impuestos, en ingresos corrientes, y la nación solo le gira de vuelta 6 billones. Muy poca plata la que vuelve. Sí, claro, que son los datos que justifican lo del referendo de autonomía fiscal. Y aprovechamos para decirle que no hay nada tan feo como quedarse con los créditos de otros. La gente que aquí trabaja, que no se despierta pensando en un subsidio, sino que se despierta pensando en cómo trabajar para producir, para crear ingresos para todos. Entonces, digamos que... con lo de las 4G, que leí un trino que todavía estoy esperando acá en el Poblado, una 4G para salir de este taco, porque esta semana lo volvió a decir. Ah, claro. Sí, que las 4G, un que trino burlándose de él, porque sí, él claro, dice que es que la industria, que el país, que la nación lo que se ha es gastado plata en Antioquia en las 4G. Primero es para que conectar el Poblado. Es un desconocimiento profundo, él todavía no ha entendido que las 4G son una de las estrategias más importantes de desarrollo de todo el país, de no solamente de Antioquia, sino de muchas regiones que van a quedar conectadas con
con los puertos. Los puertos, sí, reduce entre mucho el otras tiempo por los cosas, puertos. pero él no quiere entender eso porque él se quedó en el librito de Chavarría Olózoga del 78. Es decir, es que nosotros estamos viviendo lamentablemente lo que fue toda Latinoamérica en esa época, que era un mal crecimiento, que nos dimos cuenta, que muchos países se dieron cuenta que esa no era el camino para traerle progreso a la gente, pero él se quedó allá, él no ha podido superar lo que en su juventud estudió y leyó, y eso es lo que nos quiere imponer ahora. Pues además es que en este tema del crecimiento económico de Antioquia, en la respuesta que hace Petro a la editorial del Colombiano, él menciona el tema del café. Y es otra paradoja porque él no ha hecho pues sino atacar al sector cafetero en su momento cuando quiso sacar a Germán Bahamón, que ha tenido los mejores resultados quería históricos. Quedarse con la Federación de Cafeteros, él quería el Petro y no lo logró, y entonces lo único que ha hecho es pelear con él, ¿no? Que también ha sido como una especie de el café a pesar de Petro. Mostrando cifras históricas, la renovación de cultivos, por ejemplo, hablaba Germán Bahamón, una renovación que va en el 10% de los cultivos, es un plan que ha impulsado al sector y en su momento pues Petro quería meter a su gente, que creo que con ellos no hubiéramos tenido tal vez los mismos resultados que vienen hasta la fecha, estas cifras históricas para los cafeteros. Es que lo del café realmente, y parte del crecimiento cuando Gustavo Petro dice que es que su reforma agraria y que el agro no, su reforma agraria y el agro no, lo que está bien es el café, y el café a pesar de Petro. Bueno, eso fue todo, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta ahora, a Daniel que se mejore, al Pollo que le vaya bien en su nuevo trabajo. Si se lo encuentran en un bus, que lo saluden y se que los saluden, le digan es el Pollo de Mesa Central. Y bueno, y a ustedes por estar hasta este momento con nosotros, muchas gracias, que tengan un fin de semana encantador.